Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio en donde vamos a hablar un poco sobre los requerimientos de la norma 17025, específicamente sobre el apartado número 7, sobre los requisitos del proceso. Tengo el gran placer de una servidora, Marta Bernal, de impartirles esta pequeña plática, hablar un poco sobre los requerimientos. Y al final de la sesión, mi compañero Tomás Vanegas nos va a ayudar con las respuestas a sus preguntas para que las vayan anotando aquí en el apartado y no perder como las secuencias de este webinar. Como les mencionaba, vamos a hablar un poco sobre el apartado 7, que son los requisitos del proceso. Aquí la norma prácticamente nos enmarca 11 procesos que nosotros debemos de tener bien identificados dentro de nuestra organización. Primeramente nos va a hablar sobre el de revisión de solicitudes, ofertas y contratos. Después la selección y verificación y la validación de los métodos. La parte del muestreo. La manipulación de los ítems de ensayo de calibración. Los registros técnicos. La evaluación de la incertidumbre de medición, el aseguramiento de la validez de los resultados, el informe de los resultados, un proceso para la parte de quejas, para la parte de trabajo no conforme y un control de los datos y gestión de la información. Anteriormente, en el otro webinar, vimos lo que eran los requisitos relativos a los recursos. Ahora nos vamos a enfocar en la parte de los procesos. Empezamos con el de revisión de solicitudes, ofertas y contratos. Prácticamente podrían identificarlo claramente a lo mejor en un área de ventas, ya que nos dice este apartado que el laboratorio debe de tener un procedimiento para asegurar los requisitos del cliente y que el laboratorio cuenta con la capacidad y los recursos para cumplir estos requisitos. ¿Qué requisitos son los que deben de estar documentados y comprendidos por parte de nosotros como laboratorio? Pues aquellos que sean relevantes dentro del servicio. Por ejemplo, primero entender que si nosotros como laboratorio de calibración, el cliente nos solicita un servicio, hay que verificar si nosotros está dentro de nuestro alcance acreditado y con eso podemos ir viendo, por ejemplo, parte de la vigencia, de los datos generales, puntos específicos de la medición, la acreditación que requiere, el alcance, qué normativa, si existe alguna solicitud de declaración de conformidad o el tipo de servicio. Tal vez nosotros también ofrecemos algún tipo de servicio para reparación o el ajuste. Entonces, esto debe de estar claramente definido antes de que nosotros comencemos con las actividades del servicio ofrecido. Este procedimiento también nos debe de ayudar para que el laboratorio revise que realmente se tiene la capacidad y los recursos. ¿Cuáles serían los recursos? Esto va relacionado con el punto 6 del curso anterior. El recurso del personal, el recurso de las instalaciones y condiciones ambientales, el recurso del equipamiento, parte de la trazabilidad metrológica. Entonces, una vez que ya se confirmó, pues nosotros podemos asegurar que lo que nos está solicitando el cliente, nosotros realmente podemos cumplirlo porque ya lo tenemos documentado y sabemos exactamente qué es lo que quiere. ¿Cómo es que lo podemos hacer documentado? Pues puede ser a través de una cotización, de las órdenes de compra, algún formato que ustedes tengan establecidos. Recordemos que la norma no nos va a especificar puntualmente qué documento o cómo deberíamos de documentar estos requisitos. Nosotros tenemos que hacer una evaluación con lo que nos está solicitando la norma y con lo que nosotros tenemos ya implementado dentro de nuestra organización. También haciendo un poco de recordatorio, recordemos que un debe siempre va a ser una obligación. Entonces,
Al momento de que nosotros vayamos revisando esto, debemos de tener este procedimiento debidamente documentado para que pues sea más fácil también la aplicación dentro de nuestra organización. Nos dice que este procedimiento también nos debe de asegurar que cuando nosotros solicitemos o requiramos realizar el servicio solicitado a través de otro laboratorio, que aquí nos dice son realizadas al utilizar proveedores externos, debemos de tener la aprobación antes de realizar esto. Es decir, si nosotros ya revisamos y por cualquier situación nosotros no podemos cumplir con lo solicitado por el cliente y es necesario realizar la subcontratación de este servicio o fungir como intermediario, antes de nosotros realizar esta acción, debemos de tener el consentimiento del cliente. También debe de asegurar que se utilizan métodos o procedimientos adecuados a partir de que nosotros ya tenemos definido qué tipo de servicio quiere, sobre qué magnitud. Tenemos que realizar esta selección de métodos y procedimientos conforme a lo que nos están solicitando. Si este método, el cliente nos solicitara un método específico y está desactualizado, nosotros tenemos la obligación de informar al cliente que ese método no es el adecuado para lo que nos está solicitando y informarle cuál sería el método que se tendría que aplicar o el procedimiento en su defecto. En este punto también vemos algo importante, que es la declaración de conformidad y la regla de decisión. Aquí lo importante es entender y ver esta parte que cómo es que se relaciona una con la otra. En este caso, nos indica la norma. Cuando el cliente solicite una declaración de conformidad con una especificación o norma para el ensayo o calibración, por ejemplo, pasa, no pasa, dentro de tolerancia, fuera de tolerancia, se deben definir claramente la especificación o la norma de donde se van a encontrar estos valores de aceptación y la regla de decisión. ¿Qué es la regla de decisión? La regla de decisión se describe cómo se toma en cuenta la incertidumbre de medición cuando se declara la conformidad con un requisito especificado. Cuando tengamos la solicitud de un cliente donde nos esté solicitando esta declaración de conformidad, lo que nosotros debemos de tener en claro es que le vamos a solicitar que nos indique sobre qué especificación, sobre qué norma o a lo mejor un procedimiento interno que ellos tengan para que nosotros tengamos claro los intervalos de aceptación. Y a la par se le tiene que indicar o se tiene que llegar a un acuerdo sobre la regla de decisión. Es decir, en esta gráfica que vemos lo que es la tolerancia, el error más la incertidumbre. Una declaración de conformidad sin la regla de decisión, únicamente estaríamos tomando el error de medida. Entonces, aquí vemos que los valores que están dentro de tolerancia, pues podremos decir hasta que es el punto número 100, hasta el valor número 100. Entraría dentro todavía de esta tolerancia, de esta especificación. Sin embargo, si el cliente o en conformidad, en acuerdo con el propio laboratorio, se acuerda de que se va a tomar en cuenta también la incertidumbre, entonces veríamos que este valor del número 100 ya no estaría dentro de la especificación, ya estaría fuera de la tolerancia. Y aquí en el punto número 60, en el valor de la lectura, encontramos o vemos que está casi al ras del valor de la tolerancia. Entonces existe un riesgo mayor de no cumplimiento. Y el que está completamente, y podemos observarlo aquí, es la lectura en el número 20. Entonces, prácticamente la regla de decisión, pues son cuestiones
que es cómo vamos a tomar esta incertidumbre que ya tenemos dentro del servicio de calibración que nosotros realizamos. Entonces, aquí, salvo que la especificación o la norma de la declaración de conformidad nos indique que se debe de tomar esta incertidumbre, es como se va a tomar. Si dentro de los criterios de aplicación del cliente de manera interna indica que la incertidumbre no le impacta a su proceso, pues fácilmente únicamente se puede realizar esta declaración de conformidad sin tomar en cuenta la incertidumbre de medición. Esto también debe de estar completamente documentado desde la solicitud hasta que aparezca a lo mejor en el informe de calibración, porque esto también es auditable, es información que les van a pedir evidencia de cómo es que ustedes aplican la declaración de conformidad en conjunto con su regla de decisión. Ahorita pues no nos vamos a meter mucho en esta parte, pero para que ustedes tengan una mayor orientación sobre declaraciones de conformidad, nos indica la norma que podemos revisar la guía ISO/IEC 98-04 para que nosotros también nos orientemos sobre cómo realizar estas declaraciones de conformidad y la regla de decisión. Entonces, lo que nosotros vemos prácticamente en este apartado del 7.1 es que debe de existir una buena comunicación entre el laboratorio y nuestro cliente. Todo debe de ser resuelto antes, durante y después del servicio. Antes debemos de aclarar cualquier diferencia entre la solicitud y la cotización. Esto debe de ser resuelto por escrito antes de iniciar el servicio y lo podemos estar documentado a través de la cotización, de la orden de compra o el formato que nosotros tengamos establecido en nuestra organización. Si durante el servicio de calibración existe alguna desviación, debe de ser informada y aceptada por el cliente. Es decir, si existiera algún mal uso, por ejemplo, de un equipo y sufriera un daño físico, antes de nosotros realizar una revisión o una reparación, debemos de informar al cliente sobre lo que está sucediendo y las opciones que nosotros tenemos para resolverlo. Esto debe de ser aceptado por el cliente y entonces es que nosotros podemos continuar con este servicio. Y nos indica que después, una vez ya realizado el servicio, si existiera alguna modificación, hay que repetir todo el proceso de la revisión de la cotización, de la aceptación del cliente y toda la documentación. ¿Qué caso podría ser una modificación después? A lo mejor que no se documentaron adecuadamente los puntos específicos de calibración y el cliente nos indica, oye, ¿sabes qué? Necesito estos puntos específicos. Se hace la revisión y en caso de que se requiera, pues se tiene que volver a hacer la calibración solicitada o el servicio solicitado. Entonces, esto es algo muy importante que deben de hacer énfasis en su proceso para que exista esta comunicación y obviamente pues debe de existir una comunicación interna, ¿no? Como ustedes tengan establecido en su proceso, cómo es que se van a recibir estos requerimientos, cómo se van a documentar y de qué manera se van a comunicar internamente para que todo esto que nos indica la norma se pueda cumplir oportunamente. Por último, en esta de revisión de solicitudes, ofertas y contratos, nos indica que nosotros como laboratorio debemos de cooperar con nuestros clientes o con los representantes para aclarar solicitudes de clientes y poder realizar un seguimiento del desempeño del laboratorio en relación con el trabajo realizado. Esto es para brindar, pues, una confianza, una claridad sobre lo que nosotros estamos realizando. Es que también nos indica que nosotros tenemos que tener esta apertura
con estas solicitudes de los clientes, obviamente mientras no se afecte la integridad de ambas partes, ni del cliente ni de nosotros como laboratorio. Nos indica que se deben de conservar los registros de revisiones de las discusiones pertinentes acerca de los requisitos o resultados de las actividades de laboratorio, algo que mencionábamos anteriormente. Aquí nos indica que debemos de tener documentado el cómo se va a realizar estas revisiones de solicitudes, ofertas y contratos. Entonces, discusiones pertinentes es necesario a lo mejor tenerlas por correo electrónico, por un WhatsApp, pero siempre tener este registro acerca de lo que nosotros estamos ofreciendo y lo que está aceptando el cliente. Esto también con la finalidad de que en algún momento a nosotros nos sirve para poder hacer una aclaración al finalizar el servicio o durante el servicio y se puedan tener claramente especificados todos los requerimientos que solicita el cliente y lo que nosotros como laboratorio podemos cumplir con base pues en nuestra capacidad técnica instalada. Vamos a hablar sobre lo que es los métodos. Prácticamente aquí pues vamos a tener dos métodos, que va a ser uno normalizado y el otro que es no normalizado. En cuanto a los métodos normalizados, pues nos recomienda la norma que podemos utilizar estos métodos que han sido publicados a través de especificaciones de fabricante, de guías, de textos o revistas científicas que obviamente tengan una validez sobre lo que nosotros estamos realizando. Digo, en este caso, pues hay que revisar todas las normativas aplicables, tanto las internacionales como las nacionales, las guías técnicas, pues evidentemente del CENAM, que son es el organismo apropiado para que nos orienten sobre estos métodos y pues nosotros hagamos esta selección del método que nosotros vamos a implementar para realizar las actividades de laboratorio. El punto nos indica que nosotros como laboratorio debemos de asegurar que el método que utilizamos es apropiado. Debemos de tener un procedimiento donde se documente esto y cuál es la documentación de soporte donde nosotros estamos indicando que el método utilizado es el adecuado. Entonces, esto debe de ser que antes de que nosotros, una vez ya que seleccionamos el método, ya hicimos toda la investigación documental relativa hacia esta selección, antes de nosotros implementar este método en las actividades de laboratorio, nosotros debemos de asegurar que se puede llevar a cabo apropiadamente. Es decir, revisar que nosotros tenemos los recursos. Ya hablamos sobre recursos, que sea el recurso personal, el recurso de las condiciones, de las instalaciones, de la trazabilidad, que el equipamiento que nosotros tengamos es realmente adecuado para el cumplimiento de este método y pues evidentemente realizar una verificación para asegurar la confiabilidad de que ese método realmente es el adecuado con base en los recursos que nosotros tenemos implementados. El laboratorio debe de asegurar que los métodos se mantienen actualizados y se utiliza la última versión vigente. Una vez que nosotros ya lo seleccionamos, ya hicimos todas las actividades necesarias para la implementación y asegurar que realmente es un método adecuado, entonces nosotros vamos a tener que darle un seguimiento a este método para asegurar que siempre sea la versión vigente. Entonces, debemos en este procedimiento que nos indica la norma, sería una recomendación que tuvieran un periodo de revisión de estas normativas, de estos métodos, para estar revisando cada vez que exista algún cambio y realizar estos cambios dentro de la implementación que ya tenemos, para asegurar también que vuelve a ser un método adecuado, un método confiable para realizar las actividades de laboratorio.
Nos indica que deben de ser pertinentes con las necesidades del cliente y coherentes con las actividades del laboratorio. Esto pues lo estamos realizando a través de la selección, de la verificación y la validación que nos va a estar solicitando la norma y que debe de estar documentada en nuestro procedimiento. Entonces, ya teniendo esto, nosotros también podemos tener pues la confianza de decir, este es el método que yo tengo aplicado, ya está realmente todo el proceso para que el cliente confíe en el método aplicado y que si le sirve a él en función a su organización, pues se pueda realizar el servicio sin mayor problema. Lo que les mencionaba hace rato es esta misma recomendación, que es realizar las revisiones periódicas para asegurar el desempeño. Si hay cambios o modificaciones en el método, hay que repetir la verificación y la validación para determinar la influencia de estos cambios y debemos de tener los registros de esta verificación o de esta validación. Algunas características de desempeño pueden incluir, pero no solamente hay que cerrarse a estas características, dependiendo del análisis que ustedes hagan dentro de su organización, pueden ajustar más o pueden quitar, y pues sería a lo mejor el rango de medición, la exactitud, parte de la incertidumbre, linealidad, repetibilidad y reproducibilidad. Otro de los procesos importantes es la parte de la manipulación de los ítems de ensayo o de calibración. Ítem se va a referir pues a todo el equipo de medición, el material de referencia que nosotros utilizamos para la realización de los servicios, o nos ayudaría para la recepción de los equipos, tanto de los clientes como de nosotros. Nos indica que debemos de contar con un procedimiento, ¿para qué? Para la recepción, para el transporte, para la protección, la manipulación, el almacenamiento, la conservación de los instrumentos de medición. ¿Cuál será la finalidad? Pues asegurar las características metrológicas de los mismos. Si nosotros tenemos un mayor cuidado en esta manipulación, podemos extender un poco más la parte de sus características metrológicas. Nos indica que debemos de contar con un sistema para identificar sin ambigüedades los instrumentos de calibración o de ensayo. Es importante que dentro de su organización agrupen y separen cuáles son los instrumentos de cada área para que no exista una confusión entre estos equipos. Entonces, por eso es que nosotros debemos de revisar cuál es la identificación que nosotros le vamos a dar a estos equipos. Nos dice que al recibir los ítems se debe de registrar las desviaciones de las condiciones especificadas y se deben de registrar las condiciones ambientales. La finalidad principal de esto, como les mencionaba, es asegurar que se están resguardando las características metrológicas de los instrumentos. Es importante que esto esté documentado para que todo el personal que tenga una relación directa al manipular estos equipos también tenga el conocimiento sobre cierta manipulación que debe de tener cada equipo. Es decir, por ejemplo, para los bloques patrón, para gente que a lo mejor no está muy relacionada con la manipulación de estos bloques, pudiera decir que, bueno, pues tomarlos directamente con las manos no existe ningún impacto mayor. Sin embargo, pues sabemos que el debido cuidado o una de las recomendaciones es utilizarla a lo mejor con guantes de algodón, guantes de látex, porque la propia grasa que tienen nuestras manos, esto va a impactar en sus características metrológicas. Tener un buen lugar de almacenamiento, a lo mejor también para materiales de referencia,
va a influir mucho las condiciones ambientales en donde se van a encontrar. Entonces, hay que hacer una revisión, un análisis dentro de su organización en dónde están almacenados estos equipos, quiénes son las personas que los van a manipular, si es necesario a lo mejor tener una ayuda visual, de alguna manera informar esta parte para que tanto los instrumentos de laboratorio como los equipos recibidos por parte del cliente pues sigan contando con estas características metrológicas. Además, pues es importante que nos indique aquí, dice, al recibir los ítems se debe de registrar las desviaciones de las condiciones especificadas. Es importante que nosotros tengamos estos registros una vez que nosotros recibamos los instrumentos, pues ir registrando como, pues yo creo que en cualquier otro lugar, a lo mejor registrar con cuántos, si trae todos los cables de alimentación o si existe algún daño físico aparente o visiblemente inmediato para que se pueda realizar algún acuerdo o la información necesaria con el cliente. Entonces, este procedimiento debe de ayudarnos a tener todos estos requisitos debidamente documentados y que se puedan entender para que el personal que tenga esta actividad a su cargo, pues lo realice de la manera más óptima. Al igual, pues como les mencionaba, tener los espacios adecuados para este almacenamiento o este transporte también en el caso de que se requiera. Pasaríamos a lo que son los registros técnicos. Aquí nos indica que el laboratorio debe de asegurar que los registros técnicos contengan la información suficiente para su interpretación. Entonces, ¿qué podría ser? Los resultados, incertidumbre, identificación de los factores que afectan los resultados, una fecha y la identidad del personal de cada actividad. Para las observaciones, datos y cálculos se deben registrar en el momento que se hacen. Entonces, es importante que dentro de nuestros registros, pues, por ejemplo, aquí nos indica la identidad del personal de cada actividad. Cuando nosotros vemos un registro, no solamente debemos de pensar en la parte de un cumplimiento, de, no, pues es que la norma me pide este registro o dentro de mi organización están aplicados varios registros, pero pues yo nada más lo entrego y ya. Los cambios importantes que se le hicieron ahorita a la norma, a la versión 2017, es precisamente darle el valor a la información que va a contener un registro. Podemos tener N cantidad de registros, pero sin la información que contiene. En realidad no va enfocada a algún tipo de proceso o a algún análisis del resultado que nos están indicando estos registros, pues en realidad solamente son registros que son innecesarios. Entonces, es importante que dentro de sus registros que ya tienen aplicados en su organización, revisen qué información se está registrando y para qué van a ocupar esa información de ese registro. Tener en cuenta, pues, lo que nos indica aquí, ¿no? Que la información sea suficiente para su interpretación. En este caso, pues, para nosotros, pues que sea el resultado, la incertidumbre, la identificación de los factores y a su vez esto nos va a ayudar a mantener una trazabilidad documental. Es decir, que si requerimos realizar algún cambio a este registro, debemos de conservar el archivo modificado y el archivo original de primera, para que nosotros tengamos este registro sobre el histórico de ese documento. Nos indica que debe de incluir la fecha de la corrección, una indicación de los aspectos corregidos y el personal responsable de las correcciones. Entonces, es importante que dentro de nuestro procedimiento también incluyamos esta parte de las modificaciones de los registros técnicos para tener una buena indicación de los aspectos corregidos y obviamente pues del personal asignado que haya realizado esta corrección.
Otro punto importante de lo que viene es la evaluación de la incertidumbre de medición. Aquí pues prácticamente nos indica que cuando se evalúa la incertidumbre de medición, el laboratorio debe de identificar y tomar en cuenta todas las contribuciones que son significativas, incluidas aquellas que surgen del muestreo. Esto es algo que el laboratorio o nosotros como laboratorio debemos de tener muy claro, cómo es que se va a hacer esta evaluación de la incertidumbre. Entonces, pues existen la evaluación tipo A, tipo B, combinada y expandida, y es algo que el propio laboratorio tiene que analizar y revisar cuál es la que se va a establecer. Existen varias guías para que nosotros podamos hacer esta evaluación de incertidumbre, que está la ISO IEC 98-03, la ISO 21748, que es la orientación para el uso de estimaciones de repetibilidad, reproducibilidad y veracidad en la evaluación de la incertidumbre de la medición. La 5727, exactitud de los métodos y resultados de medición, método básico para la determinación de la repetibilidad y reproducibilidad de un método de medición estándar. Entonces, es importante que nosotros tengamos claramente cómo es que se va a realizar esta evaluación de incertidumbre sobre los servicios o sobre la calibración que nosotros estamos realizando. Una vez que nosotros ya tenemos definido lo que es el método que vamos a utilizar, tenemos lo que es la evaluación de la incertidumbre, vamos a asegurar la validez de nuestros resultados. Entonces, primeramente aquí nos indica que nosotros debemos de tener un procedimiento para dar este seguimiento planificado de la validez de los resultados. Este seguimiento planificado lo vamos a determinar con base en el impacto de nuestras actividades. Si ustedes consideran que debe de ser una vez al año, que debe de ser 2 veces al año, y también deben de tener en cuenta la parte de los requerimientos de la acreditación en la que ustedes tienen. Por ejemplo, para EMA, pues tienen prácticamente un periodo de 4 años para realizar este aseguramiento sobre los alcances que tienen acreditados. Los datos de las actividades de seguimiento se deben de analizar, deben utilizar para controlar y mejorar las actividades del laboratorio. ¿Qué actividades pueden realizar? Comprobaciones intermedias de los equipos de medición, comprobaciones funcionales de equipos de ensayos o medición, comparaciones intralaboratorios, la participación en ensayos de aptitud, participación en comparaciones interlaboratorios, uso de patrones de verificación o trabajo con gráficos de control. Obviamente esto no solamente lo reduce a esto. Entonces es importante que nosotros tengamos planificado cuáles son en la magnitud, qué es cómo lo vamos a estar asegurando. A lo mejor si es una participación en ensayos de aptitud, pues buscar una entidad que esté avalada para realizar ensayos de aptitud y podamos nosotros asegurar nuestras mediciones. Como bien lo menciona, como lo indica el título, es un aseguramiento de la validez de los resultados. ¿Cómo podemos hacer este aseguramiento? A través de una comparación. Esta comparación puede ser interna, puede ser externa, puede ser a través de los ensayos de aptitud, y también incluye aquí a los equipos de medición. ¿Cómo vamos a asegurar que realmente los equipos de medición nos están asegurando estos resultados o aseguramos que realmente están realizando una medición adecuada? Entonces lo podemos realizar pues a través de estas comprobaciones intermedias, porque más allá también es una ayuda aparte de la calibración. Una calibración, pues si la tenemos programada a lo mejor cada año, nos sirve, sí, para ir identificando el desempeño del equipo, pero si nosotros realizamos comprobaciones a lo mejor intermedias del desempeño del equipo, podemos ir detectando el comportamiento del desempeño del equipo.
Entonces son ambas partes que nosotros debemos de tener en cuenta. Igualmente este aseguramiento nos va a ayudar a revisar la parte técnica, a ver el desempeño también desde el área técnica para verificar que realmente están aplicando el método adecuado de calibración. Entonces tiene un impacto importante dentro del laboratorio, que es importante que lo documenten, que lo tengan en cuenta y que revisen la parte de las especificaciones o de los requerimientos de las acreditaciones que tengan implementadas. Entraríamos a lo que es el informe de servicio, el informe de resultados, que pues sería el certificado de calibración. ¿Qué punto importante nos indica? Que antes de que nosotros liberemos este certificado de calibración, este informe de resultados, antes de eso se debe de revisar y autorizar. La norma no nos indica quién debe de realizar esto, simplemente nos indica que el personal que haga esto debe de tener la competencia. Podría ser su personal signatario, su responsable técnico, alguien que tenga la competencia técnica para poder revisar y autorizar estos informes de calibración, estos informes de resultados, antes de que nosotros los entreguemos al usuario. Si hay información sobre declaración de conformidad, si hay una solicitud sobre opiniones e interpretaciones y en el caso de que existiera modificaciones a los informes. Es decir, lo que veíamos hace rato, si existiera algún tipo de, una vez ya emitido el informe de resultados, si a lo mejor se tiene que cambiar, pues no sé, la razón social, hay que generar un nuevo certificado, hay que identificarlo correctamente para que no se confunda con el anterior, pero que tenga algún tipo de identificación que nos ayude a tener esta trazabilidad documental del informe anterior con el informe nuevo y con la parte del por qué se está realizando esta modificación para que tengamos un mejor histórico o un mayor seguimiento sobre estas modificaciones. De los requisitos generales que debe de tener un informe de resultados, hablamos de que debe de tener un título, debe de tener nombre y dirección del laboratorio, en dónde se están realizando las actividades de calibración, una identificación única y clara, esto para que no se pueda confundir con algún otro informe de algún cliente, ni de este año, ni del año pasado, ni en próximos años. El nombre y la información del cliente, la identificación del método, la identificación del instrumento de calibración. Debe de contener la fecha de cuando se recibe, la fecha de cuando se ejecuta el servicio y cuando se emite el documento. Una declaración acerca de los resultados que corresponden al ítem mencionado. Esto pues también para asegurar la confianza de los resultados. Los resultados con las unidades de medición, pues obviamente, pues como nos mencionaba el apartado de trazabilidad metrológica, pues tienen que ir al sistema internacional. Si hay algún tipo de desviaciones, adiciones, exclusiones del método, hay que anotarlo ahí mismo. Debe de tener la identificación de las personas que autorizan el informe. Hay que saber quién realizó esta autorización. Y una identificación cuando los resultados provengan de proveedores externos. Entonces, parte de los requisitos generales, esto también aplica también para los informes de los ensayos. Y pues más adelante también existe un apartado específico para los informes de calibración. En la parte de información sobre declaración de conformidad, esto quiere decir que si nosotros tenemos una solicitud de una declaración de conformidad, también debe de estar expresado adecuadamente dentro
del informe de calibración. E igualmente cuando exista una solicitud sobre opiniones e interpretaciones, pues se debe de asegurar que, pues evidentemente el personal cuenta con la competencia para realizar estas opiniones y estas interpretaciones y debe de ser documentado sobre la base que ha sido emitida la opinión o interpretación. Y obviamente pues esto se va a ir aunando a la parte de los requisitos que debe de contener el informe. Pasaríamos a lo que son las quejas. Aquí nos indica que también debemos de tener un proceso documentado de cómo vamos a recibir, a evaluar y a tomar las decisiones acerca de las quejas. Entonces, podremos iniciar con la descripción del proceso de la recepción, de la validación, investigación y decisión sobre las acciones. Este proceso nos debe de ayudar a saber desde dónde vamos a estar recibiendo a lo mejor este tipo de quejas, cuáles son los medios establecidos en donde se puede dar de alta una queja, cómo se puede recibir, quién va a hacer la validación y la investigación de esta queja para saber si aplica o no aplica y las decisiones sobre estas acciones. Una vez que se establece o se define que esta queja es decisiva, hay que ver la manera de cómo se va a hacer un seguimiento y un registro de las quejas, incluyendo las acciones tomadas para resolverlas. Y asegurar que las decisiones que se tomen son apropiadas. Entonces, dentro de una parte de atención al cliente, hay que hacer hincapié que una queja es una oportunidad de mejora. Es algo que nos va a ayudar a detectar en donde un proceso no está siendo eficaz, donde no hay una eficiencia de lo que se está implementando. Entonces, más allá de verlos como de una queja como tal, como dice su nombre, es ver esa oportunidad que nos está brindando el cliente para nosotros poder mejorar nuestro servicio a través de la adecuación de los procesos que tenemos establecidos. Entonces, hablamos sobre, una vez que recibimos la queja, hay que validarla haciendo una investigación con las personas involucradas y tomar una decisión sobre qué es lo que va a proceder. Si procede la queja, va a pasar esto y si no procede, hay que comunicarle al cliente, hay que decirle y esto. Igualmente, si procede, pues también hay que mantener esta comunicación con los clientes para nosotros poder dar una buena retroalimentación. Este proceso, como les digo, debe de estar registrado. Debemos de tener un sistema que nos ayuda a este registro y que nosotros podamos dar un seguimiento. Como les digo, es parte también de una atención al cliente. Si un cliente se llegara a quejar, es importante que pues también vea él una retroalimentación. Esto pues aplica para la mejora del servicio, ¿no? Y una vez que ya se establecieron estas acciones y ya dijimos, mira, se va a tomar A, se va a tomar B y se va a tomar C, estas acciones hay que darle un seguimiento, porque de nada sirve que nosotros hagamos toda la recepción, todo el análisis, tengamos estos análisis a lo mejor aplicando un 5 porqués o el método que tengamos. Y una vez que dijimos, ya, estas son las acciones y lo dejamos así, si no le damos seguimiento, ¿cómo vamos a verificar, cómo vamos a asegurar que realmente no vamos a volver a tener una incidencia sobre lo que nosotros ya estamos detectando? Entonces, es importante que también nosotros aseguremos que estas acciones sean apropiadas. Es decir, si no les damos el seguimiento, ¿cómo sabemos que realmente lo que nosotros decidimos realmente está ayudando al proceso? A lo mejor lo está entorpeciendo más y está generando más quejas. Entonces, es importante que este proceso documentado nos ayude
a tener un panorama amplio desde el inicio, durante y después de implementadas las acciones. Siempre que sea posible, el laboratorio debe notificar formalmente a quien presenta la queja el cierre del tratamiento de la queja. Esto es algo importante, la comunicación sobre el estatus de esta queja, no solamente de nosotros como laboratorio, sino también hay que ponernos del otro lado. Si nosotros fuéramos cliente y aplicamos alguna queja, pues nos gustaría que nos informara sobre el estatus. Entonces, es importante que se esté notificando formalmente el cierre de esta queja. Casi ya por último, aplicaríamos la parte del trabajo no conforme. Entonces, igualmente nos indica que nosotros como laboratorios debemos de contar con un procedimiento que nos va a ayudar a asegurar que se definen las responsabilidades y la autoridad. Las acciones deben de estar basadas en los niveles de los riesgos. Hay que hacer una evaluación sobre la importancia y el impacto, definir la responsabilidad para la reanudación de las actividades, hacer una notificación o anulación según corresponda y una decisión sobre la aceptabilidad. Entonces, el trabajo no conforme, pues es cuando nosotros no cumplimos con los propios procedimientos o con los requisitos acordados con el cliente. La norma pues nos indica algunos ejemplos que podrá ser que el equipamiento o las condiciones ambientales que están fuera de los límites especificados no se están cumpliendo o que el resultado del seguimiento no cumplen con los criterios especificados. Entonces, este procedimiento nos va a ayudar a tener todos estos aspectos, pues por así decirlo, como controlados bajo la lupa, en donde nosotros vamos a estar realizando las actividades óptimamente. Igualmente que hay que recordarles que hay que tener un registro, para que nosotros tengamos la evidencia y podamos comprobar cómo es que también se hace el tratamiento de un trabajo no conforme. Y por último, hablamos sobre el control de datos y la gestión de la información. Entonces, el laboratorio debe de tener acceso a los datos y a la información necesaria para llevar a cabo las actividades del laboratorio. El sistema de gestión de la información debe de estar protegido contra acceso no autorizado, salvaguardar contra manipulación indebida o alguna pérdida, salvaguardar la exactitud del registro y transcripciones manuales, salvaguardar la integridad de los datos y de la información, registro de fallas y acciones tomadas. Esto pues va más enfocada a la parte de cómo nosotros vamos a asegurar esta información. Es decir, si nosotros tenemos aplicado algún tipo de software, algún servidor, donde nosotros podamos hacer un respaldo de esta información. Es decir, un ejemplo, a lo mejor si ustedes utilizaran algún software donde resguardan toda la información de hace 2 años y por alguna situación entrara a lo mejor algún virus y se perdiera toda esta información, ¿de qué manera ustedes tienen aplicado o de qué manera su sistema indica su proceso? ¿Cómo se va a hacer un respaldo de eso? Porque si se tiene esta pérdida por algún software malicioso, ¿cómo es que ustedes pueden recuperar esta información o dónde pueden tener otro tipo de respaldo? ¿Qué maneras van a aplicar? A lo mejor parte de los equipos de cómputo que tienen establecidos, cómo es que le van a hacer para que en cuestión de los informes de calibración, no todas las personas tengan el acceso a este informe de calibración, puedan editarlo, puedan modificarlo. Son varios aspectos que tienen que considerar para salvaguardar la integridad de los documentos que se están emitiendo. Recordemos que la norma nos hace hincapié en la parte de la confidencialidad y la imparcialidad. Entonces,
cómo nosotros vamos a tener este resguardo de toda la información confidencial que los clientes nos proporcionan y que nosotros mismos emitimos. Entonces debemos de tener varios candados, varios candados de seguridad que nos ayuden a tener esta confianza de la información que nosotros estamos emitiendo y que esté debidamente documentada. Hasta aquí llegaría todo lo que es el apartado 7 de requisitos del proceso. Ahorita empezaríamos con la parte de las preguntas para que vayan anotando sus preguntas en la parte del apartado. Y pues le cedo aquí la palabra a mi compañero Tomás Vanegas para que sigamos con esta secuencia del webinar. Muy bien. Aquí estoy a la orden. En lo que podamos apoyar con las dudas o preguntas. Claro, muchísimas gracias, ingenieros. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Nos comentan, ¿se puede utilizar el manual del fabricante para una declaración de conformidad? Se puede utilizar, sí, se puede utilizar las especificaciones de fabricantes para determinar los límites, las tolerancias. Obviamente, también lo recomendable es que se agregue la incertidumbre. Gracias, ingeniero. Nos comenta Roberto Hernández, perdón, ¿cuál es el estándar para la regla de decisión? Pues hay varios estándares para regla de decisión. Hay una norma ISO 14253-1, habla de las reglas de decisión. Hay una guía de LEILAC, la G8 también, que te habla de cómo documentar una regla de decisión. Gracias. Nos comenta Arnoldo Chávez, ¿cómo se documenta la regla de decisión cuando se proporciona la declaración de conformidad? Generalmente tú, si vas a dar un servicio y un cliente te solicita esta declaración, pues tú te lo puedes documentar dentro de una cotización. Puedes poner esta regla de decisión y de conformidad cuando se está cotizando el servicio y dentro del certificado que entregas al cliente. Gracias. La siguiente pregunta es de Manuel Avendaño. Dice, saludos, ¿existe algún programa de computación para la implementación y manejo de la información para un laboratorio bajo esta norma? Bueno, sí, existen algunos software para administración de un sistema de gestión de 17025. Por ahí existe uno que se llama MedQuai, por ahí existe otro que se llama Scott. Hay varios. Gracias. Nos dice Sandra Soto, buen día, ¿en qué momento se realiza una calificación de equipos? Calificación de equipos. Generalmente la calificación de equipos es algo más de industria farmacéutica. Te piden cuando quieres aportar pruebas de que tus equipos, instalaciones son adecuados y son óptimos para la operación, y que es un requisito más que nada de esta industria. Sí, pues es parte de una confirmación metodológica para asegurarte tú de que tu producto que estás entregando es confiable o es fiable. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se realiza la validación de la queja? El término validación, ¿cómo se interpreta y aplica? Prácticamente cuando hay una solicitud de un cliente o nos expresa alguna inconformidad, tenemos que hacer una investigación. Este proceso de investigación prácticamente es para validar si esta queja va enfocada a lo que nosotros como laboratorio estamos haciendo o es enfocada hacia algún otro tipo de actividades que puedan intervenir. Entonces, prácticamente es el proceso de validar, confirmar que esta queja que están generando, si es aplicable a nosotros o podemos en algún punto decir que no es aplicable, ¿verdad? Lo documentas en tu sistema de gestión. Gracias. La siguiente pregunta es de Roberto Hernández. ¿Cómo se determinan los niveles de riesgo en las acciones de trabajos no conformes? Ok. Generalmente cuando tú estás de acuerdo a la norma, haces una investigación de los riesgos. Tú tienes que determinar qué riesgos pueden suceder de tus actividades, y esos riesgos también están enfocados en cuando hayas realizado algún trabajo no conforme. Entonces ya tienes tú identificado los niveles de riesgo y de afectación
de determinada actividad en tu matriz de riesgos y ya lo estás considerando cuando haces este análisis de producto no conforme. Gracias. La siguiente pregunta es por parte de Ruth Cruz. Buenos días. ¿La declaración de conformidad se puede realizar de acuerdo a las mediciones de patrón, es decir, dando la especificación y con los ajustes que se le den al equipo? Generalmente, digo, la declaración de conformidad tú la puedes dar, sí, de acuerdo a una especificación bueno, puede ser de un proceso, una especificación de fabricante, una especificación de, no sé, normas de prueba, etcétera. Ya los ajustes técnicamente son antes de la calibración o durante la calibración y ya se consideran también por parte de los resultados y tú ya haces la declaración de conformidad. Muchas gracias. La siguiente dice, el área de compras del cliente modificó un certificado emitido por el proveedor de calificación. En la auditoría que se realizó, el proveedor se detectó que el sistema de gestión de la información correspondía, pero el certificado fue modificado en PDF por el área de compras. ¿Cómo se puede proteger la integridad de la emisión de los certificados? Ese es un tema. En la actualidad nos ha tocado por ahí batallar también con esos temas de falsificar de información, pero hay que buscar algunos sistemas, algunos programas te ponen un candado al PDF, alguna firma electrónica avanzada. Hay varias opciones, ¿verdad? Obviamente tú como laboratorio te proteges y realizas una investigación y haces te deslindas de esos resultados. Gracias. La siguiente pregunta es de Rafael Jonathan. El requisito 7.3, ¿cómo aplica en laboratorios de calibración? Generalmente no aplica, que es el del muestreo. De hecho, por eso creo que no lo incluimos en este punto. Aplica en algunos laboratorios de pruebas cuando hay que hacer un muestreo para realizar alguna determinada prueba. Gracias. La siguiente es por parte de Ede López. Ella nos manda varias preguntas y vamos con la primera. ¿Los procedimientos o métodos de calibración pueden ser compartidos si el cliente lo solicita? Eh, pues técnicamente la norma nos dice que nosotros cooperemos con el cliente, ¿verdad? Ya técnicamente en los métodos de calibración, pues es información que está generalmente disponible a través de las normas. Pudieras tú negociar con el cliente, sabes que no se lo puedo compartir por vía el control de documentos, pero te puedo hacer una sesión y te puedo mostrar la información del cual está compuesto mi procedimiento para también yo tener un control de mis documentos, ¿verdad? También nos pregunta que si de igual forma los procedimientos de recepción y manipulación también pueden ser compartidos al cliente. Podría hacer lo mismo, sabes que alguna sesión en una videollamada, mostrarle la información, no enviarla, porque no es recomendable por tu sistema de calidad, ¿verdad? Entonces, algo así como una videollamada, una pequeña auditoría del cliente para mostrarle y que se quite de esa duda de si cuentan con esa información o esos procedimientos. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué información es esencial se registra en los informes de resultados de calibración? Pues en los registros de los informes de calibración, generalmente van las lecturas que se toman. En los certificados a veces lleva un promedio, a veces van todas las lecturas, las condiciones ambientales, temas de incertidumbre, que es prácticamente todo lo que conforma un certificado. Es importante que vaya la mayor información posible por si se ocupa volver a repetir la actividad, ya tengas todos esos datos. Gracias. Y la siguiente nos dice que es una declaración de conformidad. Bueno, creo que por ahí lo comentó Marta, es cuando nosotros enviamos a calibrar un instrumento y queremos saber o queremos estar seguros de que el instrumento cumple o no cumple de acuerdo a las tolerancias, a las especificaciones o para lo cual se va a utilizar. Entonces hay que hacer esta declaración de conformidad, lo que se hace una calibración y revisas
si está dentro de los errores permitidos del instrumento, y ahí tú puedes generar una declaración de conformidad o no. O con los resultados puedes hacer algunas correcciones también. Perfecto, muchas gracias. Elba Martínez nos pregunta con qué dependencia me acercaría para iniciar proceso de certificación de laboratorio. ¿Cuál es el primer paso si ya tengo el laboratorio de metrología? Bueno, existen ya por ahí alguna buena cantidad de entidades de acreditación para, si tú gustas acreditarte, pues es algo que le llaman voluntario. Tú ya defines con qué entidad, si quieres trabajar con la entidad mexicana, con la Asociación Mexicana de Acreditación, con AUCLEA, Perry Johnson. Hay una cantidad de entidades disponibles. Gracias. Elba Martínez también nos pregunta si tiene que tener un curso en especial para el encargado del laboratorio o alguna certificación. Generalmente un laboratorio de calibración o pruebas, la base es que tengas conocimiento de la norma ISO/IEC 17025. Eso es lo principal, y después con el conocimiento de los métodos que van a desarrollar también. Gracias. La siguiente es por parte de Rafael Jonathan. Para las reglas de decisión en los laboratorios de calibración, ¿cuál aplicaría o cuál es la más adecuada o recomendada? Generalmente la regla de decisión es lo recomendable es que sea el cliente el que la describa, ya que ellos son los que saben para qué utilizan sus instrumentos. Entonces, lo ideal es que ellos sean quien prescriban esta regla de decisión, y así te dan la opción a ti como laboratorio. Pues generalmente utilizamos la de incluir la incertidumbre de medición más el error, y ahí es la regla de decisión. Gracias. La siguiente pregunta es de Jorge Terán. ¿Cómo diferenciar si se requiere la validación o verificación de un método de ensayo? Generalmente la validación es cuando vas a inicialmente desarrollar un método, o vas a desarrollar un método nuevo, mejor dicho. Y verificación es cuando es un método ya normalizado, tú nomás verificas que puedes cumplir o puedes desarrollar ese método sin problemas. O en este caso también, si tienes un método ya verificado y lo vas a hacer algún cambio, entonces tienes que validarlo. Gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo tiene de retención los reportes de calibración en el laboratorio? Bueno, generalmente siempre se ha determinado 4 años, que es el periodo que los auditores siempre te pueden revisar, de 4 años hacia atrás. Pero también puede ser algún requerimiento de un cliente, pues tú puedes también estipularlo o definirlo. Gracias. Siguiente pregunta, ¿cómo determinas la vigencia óptima de calibración para los instrumentos de medición? Nosotros como laboratorio no determinamos, no sugerimos vigencias. En este caso, el cliente o el usuario del instrumento, es recomendable que tenga un estudio o cartas de control para ver cómo se está comportando el instrumento con el paso del tiempo, cómo se comporta de una calibración a otra. Es una gráfica de control, y ahí pudieras tú extender o reducir el periodo de calibración de acuerdo al comportamiento. Si ves que el instrumento está dando resultados que ya están cerca de los límites, sabes que hay que acortar el periodo de calibración. O si has estado, los resultados son estables, que no se mueve mucho el error, tú podrías en este caso extender la vigencia. Perfecto. La siguiente es de parte de Federico Ramírez. ¿Qué pasa si el laboratorio emisor de un certificado bajo ISO/IEC 17025 emite un certificado con validez de 1 año, aunque la norma diga lo contrario? ¿Qué pasa? Ok. Pues en ese caso, si tú eres el cliente, le puedes solicitar que te haga la corrección y que te diga, ¿sabes qué? Yo no te solicité alguna vigencia, corrígemelo, o tú puedes especificarle cuál es la vigencia que tú estás solicitando o requiriendo. Gracias. La siguiente dice, ¿nos puede dar ejemplos de fallos en los sistemas de información informáticos y no informáticos, y qué tipo de acciones inmediatas y correctivas sean aplicables? Bueno, en el tema de fallos informáticos, pues generalmente
La mayoría de las empresas, laboratorios utilizan sistemas para el respaldo de información. Entonces, tú tienes un sistema que hace un respaldo periódico cada semana, entonces tú tienes que revisar, tendrías que validar que cada semana esa información esté respaldando, ¿verdad? A veces nos pasa ese detalle, que ya estás desconfiado de que tienes la información de la semana pasada y revisas si tu sistema falló, entonces lo que la semana pasada no se ha resguardado, tú te tienes que estar asegurando de que eso se haga continuamente, ¿verdad? Ese sistema de respaldo esté funcionando correctamente. Ya tú puedes definir, ¿sabes qué? Si este sistema no funciona, yo la información la tengo en una nube. Gracias. La siguiente pregunta dice, si realizas ensayos bajo estándares ASTM, ¿debes validar el método? Sí, hay que verificar el método cuando, independientemente de la norma que sea, CTM, ISO, DIN, GIS, etcétera, hay que hacer una verificación de ese método. Gracias. Eso fue todo por parte de la sección de preguntas y respuestas, pero veo que en el chat también hay unas preguntas. Las podemos leer rápidamente. Nos dice Claudia Delgado, respecto al trabajo no conforme, ¿debe reportarse el 100% aunque no proceda? Sí, tú tienes que tener documentado que hiciste la investigación y por qué consideras que no está procediendo, ¿verdad? O por qué no procedió. Gracias. La siguiente es por parte de Zaida Trago. Dice, ¿qué requisitos del cliente se deben considerar para trabajo no conforme? Bueno, el trabajo no conforme es cuando, por ejemplo, el cliente te pide que hagas una calibración bajo un determinador, un estándar, y tú a lo mejor, pues, por ejemplo, tú te pide el cliente que hagas una calibración bajo la ISO 7500, y tú la hiciste bajo la CTM4, son diferentes, ahí hay unas cosas que varían en un método u otro, entonces hay un producto no conforme, ¿verdad? Nos pregunta Jorge Garita, para las verificaciones intermedias, ¿cómo se determinan las tolerancias? Pues te puedes basar en los criterios del fabricante también. Ahí tú puedes definir, de acuerdo a los criterios del fabricante, los límites para saber si el equipo está dentro de. Gracias. Nos pregunta Laura Chávez si ustedes hacen calificación de hornos de convección forzada tipo 2. Tenemos que revisar, igual que nos manda un correo y lo checamos. Perfecto. Y creo que es la última pregunta por parte de Edgar Hernán. ¿Qué significa la regla de decisión binaria de aceptación simple? Esta regla de aceptación creo que es la que no considera la incertidumbre. Nada más, si está dentro de los límites, es aceptable. Perfecto, gracias. Y otra pregunta por parte de María Guadalupe. Si el método es no, ¿se valida o verifica? Pero técnicamente todos se tienen que verificar. Bueno, creo que esas fueron las preguntas relacionadas al tema y creo que ya podemos dar por finalizado el webinar. Ok, perfecto. Pues muchas gracias a todos. Me da mucho gusto ver que nos acompañan de varias partes, de Costa Rica, de Colombia, de Estados Unidos, de aquí de Querétaro. Espero que esta información les haya ayudado, les brinde una orientación también para la interpretación de los requerimientos de la norma y la orientación que pueden tener hacia los documentos relacionados a esto para un mayor cumplimiento y servicios que ustedes ofrecen. Espero verlos en el próximo webinar. Les agradezco su tiempo y quedamos a sus órdenes.
No vendemos aviones, vendemos la confianza para volar en ellos. Metalinspec, Metrolab y Metalinspec Laboratorios son 3 compañías complementarias que ofrecen soluciones integrales a las industrias aeroespacial, automotriz, metalmecánica, de investigación y desarrollo, médica, electrónica, química y petroquímica. Pero para hablar de confianza, se requiere hablar de resistencia, flexibilidad y durabilidad. En pocas palabras, hablar de calidad. Metalinspec es representante autorizado y exclusivo de equipos especializados en control de calidad de marcas líderes a nivel mundial, con personal experto en ofrecer soluciones específicas y adecuadas a las necesidades de cada sector. Y para hablar de calidad, es imprescindible hablar de exactitud. Metrolab, por su parte, es el primer laboratorio de calibración subterráneo privado en México, ofreciendo soluciones de medición en ambientes donde se controlan minuciosamente aspectos como temperatura, humedad y vibración. La experiencia de más de 20 años en metrología y calibración ha permitido su acreditación a nivel nacional e internacional. La relación entre las 3 empresas, además de la experiencia y cobertura a todo lo largo del país, nos vuelve una solución integral difícil de igualar en el mercado. Metalinspec Laboratorios cuenta con el personal y equipamiento necesario para realizar pruebas de materiales, siendo el primer laboratorio mexicano independiente en obtener la acreditación NADCAP, otorgado por autoridades de la industria aeroespacial. Somos profesionales capaces, responsables y expertos, pero lo más importante es que amamos mucho lo que hacemos. No solo nuestra experiencia y cobertura nos avala, sino que también los valores que nos comprometen con la sociedad para mejorar junto a nuestros clientes los procesos de calidad de sus productos. Además de ser una empresa comprometida con su entorno y sociedad, apoyando con iniciativas para disminuir la deserción escolar. Queremos que nuestros clientes sepan que entendemos sus necesidades y que haremos todo por ser su mejor alternativa. Y por qué no, que sometan nuestro trabajo y compromiso a las más estrictas pruebas.